El presidente de Mongolia acababa de arrojar sobre su escritorio el contrato que China le había puesto en la cara. ¿Era un héroe o un insensato? A su nación le quedaban apenas 45 días antes de que el hambre comenzara a devorar a su gente, y la única alternativa visible era aceptar un pacto que olía a servidumbre. China había enviado a 15 expertos. Rusia, a 8. Todos habían fracasado. Pero aquellos 3 venezolanos poseían algo que los demás no tenían: un viejo cuaderno, curtido y manchado, que contenía las lecciones de 30 años de fracasos. Y, más importante aún, llevaban en el alma una terquedad que se negaba a rendirse, un guáramo que no conocía la palabra imposible. En la tierra que el mundo había sentenciado como estéril, un milagro estaba a punto de florecer, sembrado con sudor venezolano y regado con la fe de un pueblo. Ministro, el embajador de China llegará en 2 horas. La noticia me cayó como un balde de agua helada en pleno invierno. Normalmente, una visita de ese calibre se anunciaba con una semana de antelación, un protocolo diplomático tan rígido como el hielo de nuestros ríos. Pero esta vez, el aviso llegaba con el tiempo justo para apenas prepararse un café. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo malo, algo inmenso, estaba por ocurrir. Mi instinto rara vez me fallaba. Mi nombre es Munk, y en aquel entonces era el ministro de Agricultura de Mongolia, un hombre que ya había pasado la barrera de los 50 años. Jamás imaginé que aquel día se convertiría en el más largo y agónico de mi existencia. A las 10 en punto de la mañana, la puerta de mi despacho se abrió y el embajador Li Sang entró. No había rastro de la sonrisa forzada que solía adornar su rostro. No hubo apretón de manos. Se sentó en el sofá, con la rigidez de una estatua de mármol, y me miró fijamente. Ministro. Le traigo noticias desafortunadas. ¿De qué se trata, embajador?, pregunté, aunque mi corazón ya martillaba una respuesta funesta. A partir del mediodía de hoy, se suspenderá por completo la circulación de trenes de carga entre China y Mongolia. El transporte terrestre por carretera sufrirá el mismo destino. El mundo se detuvo. Mi mente quedó en blanco, un lienzo vacío barrido por un viento de pánico. El 87% de los alimentos de mi país provenía de China. Éramos una nación soberana en el mapa, pero en la práctica, nuestro estómago dependía de la voluntad de nuestro vecino gigante. ¿Por cuánto tiempo?, logré articular, mi voz un susurro ronco. El embajador Li tomó un sorbo de té, un gesto lento y deliberado, diseñado para estirar la tensión. Eso, mi estimado ministro, dependerá enteramente de su decisión. Deslizó un documento sobre la mesa de Caoa. Acuerdo de Cooperación Agrícola Mongolia-China. Pasé las páginas con dedos temblorosos hasta llegar a la última. Allí, en letra pequeña pero inequívoca, estaban los términos: duración del contrato, 50 años. Desarrollo exclusivo del sector, 50 años. 50 años. Medio siglo. No era un acuerdo de cooperación, era un acta de rendición. Nos pedían que entregáramos la soberanía de nuestra tierra, el futuro de nuestra agricultura, por medio siglo. ¿Y si nos negamos?, pregunté, sintiendo el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Li Sang me dedicó una mirada condescendiente. Ministro, confío en su sabiduría. Por cierto, ¿cuántas reservas de alimentos le quedan a Mongolia en este momento? 45 días, respondí, derrotado. Veo que está bien informado. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de la oficina como un disparo. Me derrumbé en mi silla, el peso del mundo sobre mis hombros. 45 días. Después de eso, 3.4 millones de mis compatriotas comenzarían a morir de hambre. A las 2 de la tarde, el gabinete de emergencia estaba reunido. El aire en la sala era denso, casi irrespirable. China nos tiene agarrados por el cuello, sentenció el ministro de Finanzas. La ruta a través de Rusia es inviable, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, golpeando la mesa con el puño. Los rusos apenas tienen suficiente para ellos mismos. La guerra los ha dejado exhaustos.
Apelemos a las Naciones Unidas, gritó alguien. ¿Y crees que resolverán algo en 45 días? Replicó otro con sarcasmo. La burocracia internacional es más lenta que un glaciar. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos sabíamos la verdad. La comunidad internacional era lenta, a menudo indiferente. Miré por la ventana. La gente en las calles de Ulaanbaatar caminaba ajena a la catástrofe que se cernía sobre ellos. No sabían que en 45 días, sus mesas estarían vacías. Al día siguiente, el pánico estalló. El precio de un saco de arroz se duplicó de la noche a la mañana, saltando de 40.000 a 80.000 tubriks. Por la tarde, recibí una llamada del Palacio Presidencial. Ministro, ¿qué pasará después de los 45 días? La voz del presidente era grave. Solo nos quedará implementar un sistema de racionamiento de emergencia, señor presidente. ¿Crees que el pueblo lo soportará? Silencio. No tuve el valor de responder. ¿Qué hay de aceptar la propuesta de China? Continuó, su voz cargada de resignación. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Señor presidente, eso sería entregar nuestra soberanía. Quizás sea mejor que dejar morir de hambre a nuestra gente, ¿no crees? Esa noche, me quedé solo en mi despacho. Sobre la mesa, el contrato chino parecía burlarse de mí. Tomé un bolígrafo. Un solo trazo, mi firma, y todo terminaría. El hambre se evitaría, el pánico cesaría. El precio era nuestra alma, pero ¿qué vale el alma de una nación con el estómago vacío? Justo cuando mi mano temblorosa se acercaba al papel, el celular vibró sobre la mesa. Eran las 2 de la madrugada. Un número desconocido, con un prefijo internacional que no reconocí de inmediato. ¿Aló? Ministro, disculpe la hora, de verdad, qué pena molestarlo. La voz al otro lado era cálida, con un acento musical y vibrante que nunca había escuchado. Mi nombre es Rodríguez. Lo llamo desde Venezuela. ¿Venezuela? Sí, señor. Soy doctor en agronomía, especialista en suelos tropicales y de altura. Hemos seguido la situación de Mongolia. Creemos que podemos ayudar. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ayudarnos? Doctor, equipos de China, de Rusia, incluso de Japón, han fracasado aquí durante 10 años. Lo sé, ministro. Yo mismo he fracasado 7 veces en proyectos similares. Cada fracaso fue un maestro. La voz no titubeó. Tenía una fuerza, una certeza que me desarmó. Ministro, yo sé por qué ellos fracasaron. Y sé cómo podemos tener éxito. Solo tengo una condición. ¿Una condición? Denos 6 meses. Y le pido que no se rinda. Confíe en nosotros. Le juro que vamos a echarle pichón a esto hasta lograrlo. 6 meses, repetí, incrédulo. Doctor, solo nos quedan 45 días. Lo sé. El tiempo corre, pero la Tierra tiene su propio ritmo. ¿De cuántas personas es su equipo? Somos 3, ministro. 3, la palabra se me atascó en la garganta. China envió 15, Rusia 8. Nosotros no traemos un ejército, ministro. Traemos algo más valioso. Traemos un cuaderno con 30 años de investigación, de tropiezos y elecciones. Y traemos una variedad de arroz que llamamos sol de Guárico. En ese instante, sin razón aparente, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Una emoción extraña, una mezcla de desesperación y una chispa de esperanza irracional, me invadió. Está bien, dije, mi voz quebrada. Vengan. Pero si fracasan, mi gente morirá de hambre. 3.4 millones de almas. Ministro, la voz de Rodríguez se tornó solemne, pero llena de una pasión arrolladora. Nosotros no vamos a Mongolia a fracasar. Vamos a triunfar. Tenga fe. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando por la ventana.
El cielo en el este comenzaba a teñirse de un gris pálido. Tomé el contrato chino de la mesa. Lo miré una última vez y, con un grito ahogado que era mitad rabia y mitad liberación, lo rompí en 1000 pedazos. 3 personas. Solo 3 venezolanos. Eran mi última y descabellada esperanza. Decidí esperar. Una semana después, recibí la confirmación de que el equipo del Dr. Rodríguez estaba en camino. Durante esa larga semana de espera, mi mente no dejaba de repasar la amarga historia de nuestros intentos fallidos. 10 años, 7 fracasos. El recuerdo de cada uno de ellos era una herida abierta en el orgullo de mi nación. El primer fracaso, hace 10 años. En 2013, yo era apenas un director en el ministerio. Un equipo de la Academia China de Ciencias Agrícolas de Shanghái llegó con bombos y platillos. Su líder, el Dr. Zhang, era la personificación de la arrogancia. Ministro, me dijo con una sonrisa de suficiencia, hemos tenido éxito en la meseta tibetana, a 4000 metros de altitud. Mongolia está a solo 2000 metros. Esto será un paseo. Trajeron 15 expertos, agrónomos, meteorólogos, genetistas. Desplegaron 5 camiones cargados de equipos de última generación, drones, analizadores de suelo, sistemas de riego automatizados, un laboratorio móvil. Invirtieron el equivalente a $12 millones, una fortuna para nosotros en ese entonces. Yo visitaba el campo cada semana. Al principio, la esperanza florecía junto a las jóvenes plantas de arroz. Las espigas crecían verdes y vigorosas. Lo ve, ministro, se jactaba Zhang. Este es el poder de nuestra tecnología. Pronto, ¿Mongolia será un exportador de arroz? Pero el día de la presentación de resultados, encontré a Zhang con el rostro sombrío. Su arrogancia se había evaporado. La producción fue de 3.1 toneladas por hectárea, murmuró. ¿Y eso qué significa? El promedio mundial es de 4.5 toneladas. Esto es apenas el 70%. No es rentable. Me entregó una hoja de cálculo. El costo de producción era de $1500 por tonelada. Importarlo de China costaba 500. Era 3 veces más caro producirlo aquí. El suelo resultó ser peor de lo esperado, se excusó. El pH era más alto, la composición química era anómala. No está en nuestra base de datos. En 2015, llegó un equipo de la Universidad de Agricultura de Tokio. 6 profesores. Eran el polo opuesto a los chinos, silenciosos, metódicos, prudentes. Durante 3 meses, no plantaron ni un solo grano de arroz. Se dedicaron exclusivamente a analizar el suelo. Sus oficinas improvisadas estaban tapizadas de gráficos y tablas complejas. Ministro, me dijo el profesor Tanaka, el líder del equipo, el pH del suelo mongol es de 8,7. El arroz crece óptimamente entre 6, 5 y 7.5. La diferencia no es solo un número. Significa que la planta no puede absorber los nutrientes esenciales. Además, señaló otro gráfico, en invierno la temperatura cae a 40 grados bajo cero. El suelo se congela hasta 2 metros de profundidad. ¿Ninguna semilla sobrevive? ¿No se puede mejorar el suelo?, pregunté, desesperado. Claro que es posible, respondió con calma. Pero costaría una fortuna. Y el mantenimiento anual sería prohibitivo. 3 meses después, me entregaron su informe final. 200 páginas de análisis técnico. La conclusión era una sola frase, lapidaria, técnicamente posible, pero económicamente inviable. Se recomienda cancelar el proyecto. En 2016, fue el turno de Rusia. 8 científicos del Instituto de Agricultura de Siberia. Eran especialistas en climas fríos. Nosotros cultivamos arroz a 50 grados bajo cero en Yakutia. Mongolia, con sus 40 bajo cero, es un paraíso, me aseguró su líder, Ivano.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de esperanza genuina. Pero 3 meses después, también se retiraron. El problema no es el frío, ministro, me explicó Ivano, apesadumbrado. Es el timín. El momento exacto. ¿El momento? Sí. El suelo aquí se descongela a finales de abril. Si sembramos entonces, los brotes aparecen a principios de mayo. Pero a mediados de mayo, siempre llega una helada tardía, una ola de frío sorpresiva que baja la temperatura a 10 grados bajo cero. Los brotes jóvenes no la soportan. Y si esperamos a sembrar a finales de mayo para evitar esa helada, no hay tiempo suficiente. Las primeras heladas de otoño llegan a finales de agosto. El arroz se congela antes de madurar. El periodo de cultivo es de apenas 100 días. El arroz necesita, como mínimo, 130. Ministro, esto no es un problema de tecnología. Es un problema de la naturaleza. El clima de Mongolia, su esencia misma, rechaza el arroz. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Por primera vez, me pregunté si de verdad estábamos luchando contra lo imposible. Los años siguientes vieron llegar más equipos. Otro grupo chino con invernaderos gigantescos, cuyo costo de mantenimiento era 120 veces superior al del arroz importado. Un equipo francés con semillas transgénicas que provocaron la furia de mi pueblo, que se negaba a plantar monstruos en nuestra tierra sagrada. Otro equipo japonés que intentó la hibridación natural, pero admitió que necesitarían al menos 10 años sin garantía de éxito. El último intento fue el regreso de Zhang, 7 años después de su primer fracaso. Esta vez era un hombre diferente. Humilde, cauto. Lo intentó de nuevo, con nuevos métodos. El resultado fue aún peor que la primera vez. Antes de irse, con lágrimas en los ojos, me confesó, ministro, ¿esta tierra es un cementerio para el arroz? He dedicado mi vida a esto, y la naturaleza me ha vencido. 7 fracasos. 56 expertos internacionales. Un presupuesto de casi $40 millones. Y todos, absolutamente todos, llegaron a la misma conclusión, imposible. Por eso, la noche de la llamada, estaba tan cerca de rendirme. Pero la voz de aquel venezolano, del doctor Rodríguez, había encendido algo en mí. Yo sé por qué ellos fracasaron. Esa frase resonaba en mi cabeza. Si sabía por qué fracasaron, ¿no significaba eso que también sabía cómo triunfar? Releí los 7 informes de fracaso, uno tras otro. Y al amanecer, encontré el hilo común. Todos habían cometido el mismo error fundamental. Habían intentado imponer sus métodos, el método chino, el japonés, el ruso, en nuestra tierra. ¿Querían cambiar a Mongolia para que se adaptara a su arroz? Pero la llamada de Rodríguez sugería algo radicalmente diferente, adaptar su arroz a Mongolia. El coche me llevaba al aeropuerto. Si este 8º intento fallaba, firmaría el contrato chino. No habría más opciones. Pero si triunfaban, si lo lograban, sería la realización de un sueño de 30 años. Sería nuestra verdadera independencia. Llegué a la terminal internacional. Me paré frente a la puerta de llegadas, conteniendo el aliento. Mi última esperanza iba a salir por esa puerta. 3 personas. ¿Podrían ellos superar lo que 56 expertos no pudieron? La puerta se abrió. Aparecieron 3 figuras. Un hombre mayor, de cabello cano y piel curtida por el sol, otro más joven, de mirada aguda y vivaz, y una mujer, de porte sereno y manos fuertes. Cada uno llevaba una maleta y nada más, excepto el hombre mayor, que aferraba un viejo cuaderno contra su pecho. «¿Ministro Monk?», preguntó el mayor, acercándose. Su español era claro y sonoro. «Sí. ¿Usted es el doctor Rodríguez?». Estrechamos las manos. Sus manos eran ásperas, callosas. No eran las manos de un académico de laboratorio, sino las de un campesino. «A sus órdenes». Le presento a mis colegas. El ingeniero Castillo,
Nuestro especialista en clima, dijo señalando al joven, y la doctora Isabel Mendoza, experta en suelos. Un placer, dijo Castillo con una sonrisa enérgica. ¿Listos para echarle pichón a esta vaina? La doctora Mendoza asintió con una calidez que me inspiró confianza inmediata. Es un honor estar aquí, ministro. Los observé detenidamente. Sin equipos sofisticados, sin un séquito de asistentes. Solo 3 personas, sus maletas y un cuaderno raído. ¿Era esa toda su ciencia? En el coche de camino al campo, no hablaron mucho. Miraban por la ventana, estudiando la tierra, la inclinación del terreno, el color del cielo. Leían el paisaje. Doctores, ¿dónde prefieren alojarse? He reservado un hotel en la ciudad. El doctor Rodríguez negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. Un hotel no, gracias, ministro. ¿Hay alguna choza, una cabaña, algo cerca del campo? Nos quedaremos allí. ¿En el campo?, pregunté, sorprendido. Los chinos habían exigido un hotel de 5 estrellas. Sí, señor, respondió Mendoza. Hay que dormir cerca de la tierra para sentirla respirar, para entender su pulso. El viento, la temperatura hay que vivirlo para comprenderlo. Supe en ese momento que ellos eran diferentes. Cuando llegamos al campo, aquel pedazo de tierra desolada que había sido testigo de 7 fracasos, Rodríguez se bajó del coche, se arrodilló, tomó un puñado de tierra, la olió y, para mi asombro, se la llevó a la boca y la probó. Se levantó, se sacudió el polvo y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Ministro, esta tierra lleva 30 años sin descansar. Está agotada, está maltratada. Pero le juro que no está muerta. Todavía tiene guáramo. Podemos salvarla. En sus ojos no vi arrogancia. Vi una fe inquebrantable, una convicción que rayaba en lo sagrado. Esa noche, en la modesta cabaña que les conseguimos, el doctor Rodríguez abrió su viejo cuaderno. En la primera página, una caligrafía elegante decía, Profesor Aníbal Sisó. Era el cuaderno de su maestro. Ministro, quería que viera esto, dijo, pasándome el cuaderno. La razón por la que podemos triunfar está aquí. Mi maestro, el profesor Sisó, le dedicó su vida a esta investigación. Él mismo experimentó 7 fracasos en condiciones similares a las de Mongolia. ¿7 fracasos? Sí. De hecho, el profesor vino a Mongolia 3 veces por su cuenta. En 1985, 1995 y 2008. Mucho antes de que su gobierno nos contactara oficialmente. Esta lucha comenzó hace casi 40 años. La doctora Mendoza, con una emoción contenida, señaló una página. Este es el análisis del primer fracaso. Causa: se usó una variedad de arroz japonés sin adaptar. Murió congelada a 15 grados bajo cero. Lección: es indispensable desarrollar una variedad con resistencia extrema al frío. Por eso mi maestro pasó 10 años, de 1985 a 1995, haciendo cientos de cruces genéticos naturales, continuó Rodríguez. Para crear esto, Castillo sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro había unos granos de arroz, dorados y pequeños. Esta es la semilla de sol de guárico. Es lo último que nos dejó el profesor. 100 gramos. Suficiente para sembrar unas 6 hectáreas. Tomé el frasco. Era diminuto, pero sentí el peso de 30 años de esfuerzo en la palma de mi mano. Segundo fracaso, 1995, dijo Castillo, señalando otra página. Causa: una helada tardía entre el 5 y el 15 de abril aniquiló los brotes. Lección: analizar los patrones climáticos y esperar el momento preciso para sembrar. Por eso estoy yo aquí. He analizado 100 años de datos meteorológicos de Mongolia. Siempre, sin excepción, hay una helada a mediados de abril. Nosotros sembraremos el 22 de abril. Ni un día antes.
Pero he oído que el nuevo equipo chino planea sembrar mañana, objeté. Castillo miró por la ventana hacia la noche oscura. Ellos van a fracasar, dijo con una certeza escalofriante. Dentro de 10 días exactamente. Tercer fracaso, 2008, intervino Mendoza. Causa, pH del suelo de 8,7. No se intentó modificarlo. Lección, bajar el pH a un rango entre 6, 5 y 7. El suelo que tomé hoy tiene un pH de 8,6, tal como preveíamos. La solución es aplicar 40 toneladas de sulfato de calcio. Con eso lo bajaremos a 6,7. Seguí pasando las páginas. Fracaso tras fracaso, cada uno con su lección aprendida, problemas de agua, plagas, predicción de heladas. Era la bitácora de una guerra de 30 años. En la última página, escrito a mano con letra temblorosa, se leía, 8º intento. Sol de Guárico. Modificación del suelo. Siembra precisa. Riego por goteo. Esta vez sí. Si no puedo yo, que lo haga Rodríguez. Si no, Isabel. Si no, Castillo. Pero que no se rindan nunca. La tinta mostraba que había sido escrito desde una cama de hospital. El corazón se me encogió. 30 años, 7 fracasos, y aún así, la voluntad de seguir luchando. Mi maestro murió el año pasado, dijo Rodríguez con la voz quebrada. Hasta su último aliento, abrazó este cuaderno. En su lecho de muerte me dijo, Ricardo, tienes que terminarlo. Quiero ver crecer el arroz en la estepa mongola. Es mi último deseo. Mendoza se secó una lágrima silenciosa. Mi abuelo también me lo pidió. Isabel, cuida esa semilla. Es el sueño de nuestra familia. Esto no era un simple proyecto agrícola. Era el legado de un hombre, el sueño de una vida entera. Ministro, dijo Rodríguez, mirándome a los ojos. Vamos a triunfar. No podemos permitir que los 30 años de mi maestro se pierdan en vano. Es nuestro deber cumplir el sueño por el que él vivió. A la mañana siguiente, cuando llegué al campo, el equipo venezolano ya estaba trabajando. Mendoza tomaba muestras de tierra, Castillo instalaba una pequeña estación meteorológica, y Rodríguez caminaba por el terreno, midiendo a ojo las pendientes para el drenaje. No tenían máquinas sofisticadas. Usaban sus pies, sus ojos, sus manos. A lo lejos, el rugido de los tractores del campamento chino rompió el silencio. Un dron surcaba el cielo. Escuché la voz de Sang por un altavoz, hoy iniciamos la siembra. 15 hectáreas. El equipo venezolano ni se inmutó. Doctor, ellos ya empezaron, le dije, nervioso. Rodríguez me interrumpió con un gesto tranquilo. Ministro, en la agricultura no gana el que empieza primero. Gana el que empieza correctamente. Gana el que sabe leer los tiempos de la naturaleza. Una semana después, los campos chinos eran un manto de brotes verdes. Los medios locales celebraban, el equipo chino, a un paso del éxito. El equipo venezolano, paralizado. El teléfono del Palacio Presidencial no tardó en sonar. Ministro, ¿qué demonios están haciendo los venezolanos? Los chinos ya tienen resultados. Señor presidente, por favor, un poco más de paciencia. ¿Cuánto más? Solo 2 semanas. Si en 2 semanas no hay resultados, nos enfocaremos en apoyar al equipo chino. 3 días después, el 15 de abril, recibí una llamada de Castillo al amanecer. Su voz era serena. Ministro. La temperatura mínima de esta mañana fue de 12 grados bajo cero. Es la helada que predije. El mismo patrón que anotó el profesor Siso hace 30 años. A las 9 de la mañana, los gritos de pánico llegaron desde el campamento chino. Corrí hacia allá. Sang estaba de rodillas en medio del campo. Los brotes verdes, que un día antes lucían tan prometedores, estaban ahora negros, quemados por el hielo.
15 hectáreas, aniquiladas. Una repetición exacta de la tragedia de 7 años atrás. Mientras tanto, el campo venezolano permanecía en silencio, la tierra marrón y desnuda, esperando. El 22 de abril, llegó el día de la siembra. 120 aldeanos de la villa cercana se presentaron. Un anciano llamado Purepsuren, el jefe de la aldea, se me acercó. Queremos ayudar. Y queremos aprender. Si esto funciona, queremos intentarlo en nuestras propias tierras. El trabajo se hizo a mano. Sin máquinas. 120 personas, cavando pequeños hoyos, depositando 3 semillas en cada uno, con un cuidado casi reverencial. La tarea duró 2 días. El 5 de mayo, diminutos brotes verdes comenzaron a asomar tímidamente de la tierra. Pero la alegría duró poco. 2 días después, la doctora Mendoza irrumpió en mi oficina improvisada, pálida como un fantasma. Ministro, tenemos un problema grave. El pH ha subido a 8.6. Es más alcalino de lo que calculamos. A este ritmo, el arroz no sobrevivirá más de una semana. ¿Qué hacemos?, pregunté, el pánico apoderándose de mí. Necesitamos el sulfato de calcio. 40 toneladas, ahora mismo. ¿Pero dónde lo conseguimos? Hay 10 toneladas en toda Mongolia. Las otras 30 deben ser importadas de China. China. Era una broma macabra del destino. El mismo país que nos asfixiaba era nuestra única salvación. Esa noche, llamé al embajador Lee. Embajador, necesito un favor urgente. Necesito importar 30 toneladas de sulfato de calcio. Hubo un silencio largo y gélido al otro lado de la línea. Ministro, es para el equipo venezolano, ¿verdad? Sí. Será muy difícil sin la autorización de Pekín, pero hagamos un trato. Firme el acuerdo de cooperación, y mañana mismo tendrá sus 30 toneladas. 50, si quiere. Colgué el teléfono, las manos me temblaban de rabia y de impotencia. Le comuniqué la noticia a Rodríguez. Doctor, China se niega. Tendremos que esperar el envío desde Venezuela. No hay tiempo. El avión tardará al menos 3 días. Usaremos las 10 toneladas que hay aquí. Trataremos de salvar la mitad del campo, 3 hectáreas. Las otras 3 tendremos que abandonarlas. 2 días después, las 3 hectáreas sin tratar comenzaron a morir. Las hojas se volvieron amarillas, se retorcieron. Era como ver a un ser vivo agonizar lentamente. Me sentí destrozado. Pero entonces, ocurrió el primer milagro. El 10 de mayo, un avión de carga aterrizó en Ulaanbaatar. Traía 30 toneladas de sulfato de calcio. Ministro, me dijo Rodríguez, con una sonrisa que no le cabía en la cara. El pueblo de Venezuela hizo una colecta. La noticia salió en la televisión y en una noche, la gente donó el dinero para comprar el material y fletar el avión. Me pidieron que le diera las gracias al pueblo de Mongolia por darnos la oportunidad de ayudar. Esa noche, los 120 aldeanos trabajaron bajo la luz de los faros de los camiones y linternas frontales, esparciendo el sulfato de calcio a mano. Al amanecer, el trabajo estaba hecho. Pero para 2 de las 3 hectáreas abandonadas, ya era demasiado tarde. Sus raíces estaban muertas. Hemos perdido 1/3 de la cosecha, le informé al presidente por teléfono. ¿Y aún así continúan? Sí. El doctor Rodríguez dice que con 4 hectáreas todavía es posible alcanzar el objetivo de producción. Dice que cada fracaso no es un final, sino una lección. Pero una nueva batalla estaba por comenzar. El 10 de junio, la sequía se apoderó de la estepa. Ministro, me advirtió Castillo, con sus mapas meteorológicos extendidos. No lloverá en los próximos 40 días. ¿40 días? Sí. Un sistema de alta presión se ha estancado sobre nosotros. En 100 años de registros, nunca ha llovido en este periodo.
El arroz morirá en una semana sin agua. No teníamos sistema de riego. El río más cercano estaba a 20 kilómetros. Transportaremos el agua, sentenció Rodríguez con calma. ¿Transportarla? ¿Está loco?, exclamé. Necesitamos 2.000 litros de agua al día. 80.000 litros en 40 días. ¿Cómo van a transportar eso ustedes tres? Rodríguez sonrió. No lo haremos solos. Al día siguiente, en una asamblea en la aldea, Rodríguez se dirigió a los 120 aldeanos. Amigos, necesito su ayuda. Durante 40 días, tenemos que traer 2.000 litros de agua cada día desde el río. Son 20 kilómetros. Un silencio denso llenó la sala. Una anciana levantó la mano. ¿Y qué ganamos nosotros? ¿Nos pagarán? No, respondió Rodríguez. No puedo ofrecerles dinero. Pero les ofrezco algo más. Si esto funciona, ¿ustedes mismos podrán cultivar su propio arroz? Les enseñaré todo lo que sé, gratis, por el resto de mi vida. El jefe de la aldea, Purepsuren, se puso de pie. Yo ayudaré. Y mi hijo Bayar y toda mi familia también. Un joven, Bayar, se levantó. Pero papá, mañana tengo examen en la universidad. Purepsuren miró a su hijo. Bayar, a la universidad puedes volver. Pero este momento no volverá jamás. ¿Qué estudias? ¿Agronomía? Pues hoy aprenderás agronomía de verdad. No de los libros. De la tierra. El joven asintió lentamente. Está bien. ¿Lo haré? Luego se levantó una mujer joven, Tsetsek, con un bebé en brazos. Yo también ayudaré. Pero tienes un bebé. Mi esposo murió hace 3 años en un accidente, yendo a China a comprar arroz. Si podemos cultivar nuestro propio arroz, ninguna otra mujer perderá a su esposo en ese viaje. Una a una, todas las manos se levantaron. 120 personas. 120 voluntades unidas. A la mañana siguiente, a las 5, comenzó el relevo del agua. Dividimos los 20 kilómetros en 4 tramos. Los jóvenes corrían los primeros 5 kilómetros desde el río. Los adultos de mediana edad cubrían el segundo tramo. Un grupo de mujeres mayores cargaba los recipientes en un viejo camión para el tercer tramo. Y el último grupo lo transportaba hasta los arrozales. Yo también me uní. Tomé un balde de 20 litros. Al principio parecía ligero. Al kilómetro, los brazos me temblaban. A los 2 kilómetros, la espalda me ardía. A los 3, tropecé y caí, derramando el agua. ¿Maldición? Bayar, el joven universitario, corrió a mi lado. Ministro, ¿está bien? Lo siento, derramé el agua. Debo volver por más. Yo iré por usted. No. Yo la derramé. Yo voy. Regresé al río. Llené el balde. Y volví a caminar. Tardé 2 horas en cubrir los 5 kilómetros. Bayar caminaba a mi lado. Ministro, ¿por qué hace esto? Por la misma razón que tú, muchacho. Porque esta es mi tierra. Al 7.º día, la planta de mis pies sangraba. Al 11.º día, me desmayé por agotamiento. Desperté en una cama, con Rodríguez a mi lado. Ministro, ya ha hecho suficiente. Descanse. No. Debo continuar. No se preocupe. El arroz está vivo. La gente sigue llevando el agua. Nadie ha faltado. De hecho, ha venido más gente de otras aldeas. Su ejemplo los ha conmovido a todos. El relevo continuó. Se convirtió en una leyenda. El número de voluntarios creció a 200, luego a 300. La televisión nacional vino a cubrir la historia. El día 30, Zhang, el líder del equipo chino, apareció. Observó en silencio durante un largo rato. Luego, tomó un balde. Ministro,
¿puedo ayudar? Se unió al relevo con sus 15 hombres. Mientras caminábamos juntos, me confesó, ministro, yo creía en las máquinas. Ustedes creyeron en las personas. Me equivoqué. El día 40, finalmente, llovió. La gente gritaba, bailaba y lloraba de alegría bajo la lluvia. Nos habíamos unido. Habíamos vencido a la sequía. Pero la lucha no había terminado. El agua ahora era un problema por su exceso en algunas zonas y escasez en otras debido al terreno irregular. Necesitamos un sistema de riego por goteo, explicó Mendoza. Pero no tenemos el equipo y tardaría un mes en llegar. Lo fabricaremos, dijo Rodríguez. ¿Fabricarlo? ¿Con qué? Con botellas de plástico. Durante 3 días, los aldeanos recorrieron la región y recolectaron 15.000 botellas de plástico vacías. Durante 2 días, las mujeres de la aldea perforaron un pequeño agujero en cada tapa, con agujas, con clavos calientes. Se hicieron ampollas, se cortaron, pero no pararon. Luego, colocaron una botella junto a cada una de las 15.000 plantas de arroz. Funcionó. El consumo de agua se redujo a la mitad, y cada planta recibía la cantidad justa. El relevo del agua se hizo más fácil. El número de voluntarios llegó a 420. A principios de agosto, el arroz comenzó a tomar un color dorado. Estaba madurando 2 semanas antes que la variedad china. El Sol de Guárico era una variedad de ciclo corto, diseñada para escapar de las heladas tempranas. Pero el 20 de agosto, Castillo llegó con noticias urgentes. Ministro, emergencia. Los pronósticos han cambiado. Una helada llegará en 3 días. 3 grados bajo cero. El corazón se me detuvo. ¿El arroz está listo? Está al 95% de su madurez. Si cosechamos ahora, ¿lo salvaremos? El arroz chino está apenas al 80%. Ellos no lo lograrán. ¿Podemos cosechar 4 hectáreas en menos de 28 horas? Es imposible para nosotros 3. Necesitamos al menos 100 personas. Purepsuren, que había escuchado todo, simplemente dijo, yo los llamo. 1 hora después, en la plaza de la aldea, estaban todos. 150, 200, 420 personas. No hay tiempo para agradecimientos, dijo Purepsuren. Es hora de cosechar. A las 5 de la tarde, comenzó la cosecha. 420 personas trabajando como una sola. Con hoces, a mano. Yo tomé una hoz por primera vez en mi vida. Al caer la noche, encendimos linternas y los faros de los camiones. A medianoche, habíamos terminado la mitad. Al amanecer, a las 5 de la mañana del día 23, todo el arroz estaba cosechado y a salvo en los graneros. Cuando el sol salió, miré hacia el campo chino. Aún estaba verde. Sang estaba allí, paralizado. Es demasiado pronto. Mi variedad necesita 140 días, murmuraba. Esa mañana, el termómetro marcó 3 grados bajo cero. Una capa de escarcha blanca cubrió la estepa. El campo chino se congeló. Sus espigas se volvieron marrones, muertas. Sang cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. El día de la presentación de resultados, la tensión era palpable. Un delegado oficial abrió el primer sobre. Equipo de China. Pérdida del 60% debido a la helada. Rendimiento final, 2.1 toneladas por hectárea. Silencio. Luego abrió el segundo sobre. Equipo de Venezuela. Sin pérdidas por helada. Rendimiento final. El delegado tragó saliva. Rendimiento final 5.2 toneladas por hectárea. Un segundo de silencio incrédulo, y luego, una explosión. Aplausos, gritos, vítores. 5.2 toneladas. Superaba el promedio mundial. Era el récord histórico de Mongolia. No pude contenerme.
Lloré. Lloré como un niño, frente a todos. Caminé hacia los 3 venezolanos y me arrodillé ante ellos. Ministro, levántese, por favor, exclamó Rodríguez, abochornado. ¿Cómo no hacerlo?, dije con la voz rota por el llanto. Ustedes han salvado a mi país. Han salvado la vida de 3.4 millones de personas. Rodríguez me ayudó a levantarme. Ministro, no lo hicimos solos. Lo hicimos porque usted creyó, porque rompió ese contrato. Lo hicimos porque 420 personas transportaron el agua. Lo hicimos porque 120 aldeanos sembraron las semillas. Lo hicimos juntos. Venezuela y Mongolia. Todos juntos. Los abracé. Gracias. De verdad, gracias. Esa noche, el presidente aterrizó en helicóptero. Agradeció personalmente al equipo venezolano. Declaró oficialmente a Mongolia como una nación autosuficiente en la producción de arroz y firmó un acuerdo de cooperación a largo plazo con Venezuela. Un año después, volví a aquel campo. Ya no eran 4 hectáreas. Eran 50.000 hectáreas de arrozales que ondulaban como un mar dorado por toda Mongolia. Purep-Suren ahora era un próspero agricultor. Bayar estudiaba ingeniería agrícola y se preparaba para hacer un posgrado en Venezuela, para aprender más del doctor Rodríguez. En el aeropuerto, cuando despedía al equipo venezolano que partía hacia su próximo desafío en Kazajistán, Mendoza me entregó una fotografía. Era la tumba del profesor Aníbal Sisó. Sobre la lápida, había una espiga de arroz dorado de Mongolia. Fuimos a su tumba. Le llevamos una ofrenda de la primera cosecha. Rodríguez me miró por última vez antes de embarcar. Ministro, ¿nosotros no vinimos a cultivar arroz? Lo sé, doctor, respondí. Vinimos a cultivar esperanza. La esperanza de que si no nos rendimos, lo imposible se vuelve posible. Se fueron. Y yo me quedé allí, de pie en la tierra que una vez fue estéril, observando cómo el viento mecía las olas doradas de arroz. El milagro no estaba en la tecnología, ni en la semilla. El verdadero milagro había estado siempre en el corazón de la gente.